Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. Hoy vamos a estar hablando sobre los calanchoes y vamos a aprender sobre los calanchoes. Bienvenido. Cuidar calanchoes es bien fácil porque ellas pues no requieren tanto mantenimiento para sobrevivir. Plantas que se cuidan solas. Con una buena iluminación ellas van a crecer, ellas van a estar muy bien y Si van las tienes a sol a pleno es mucho mejor y ponerse muy cambian un poco bonitas. su tonalidad, Fíjate que uno de los volviéndose más requerimientos importantes rojizas. para los calanchoes consiste en las horas de sol que recibe. La luz que ella recibe sí debe ser muy fuerte para que esta planta se mantenga en buen estado. Tienen la particularidad de que sus hojitas son dentadas. Son dentadas. Es decir, que tienen un montón de hoyitos así. Y eso es debido a que ellas se reproducen a través de la hoja, como puedes ver acá. Mira todas esas bellezas que tiene acá. Esas son pequeñas rosetitas. Son pequeñas rosetitas que esta planta genera en sus hojitas, de donde nace una nueva planta. Es una nueva plantita la que nace en sus hojitas y caen a la maceta, o donde ellas caigan, ellas se reproducen, así de que te puedes hacer millonario con ella, ya que particularidad de que acumulan agua en sus hojitas, lo que las hace una planta suculenta. Esta planta no necesita mucha agua para poder crecer y poderse mantener en buenas condiciones, debido a que ella viene en su hábitat natural, crece en zonas áridas, en zonas muy secas, por lo que con poca agua ella sobrevive muy bien. Yo las riego una vez a la semana en verano. Existen muchísimas variedades de esta planta, 125 aproximadamente. La mayoría las encuentras en África, en Madagascar. Estas plantas pueden llegar a ser invasivas. En sus zonas naturales son invasivas, ya que se encuentran muy fácil de reproducirse. Es muy fácil de poder reproducirse. Te estoy mostrando aquí algunos de mis calanchoes, porque sí tengo varios. Te las voy a mostrar en otro video, porque sí tengo quizás unas 8 o 10 variedades de calanchoes, ya que son unas plantas que son muy fáciles son muy fáciles de reproducir, son muy fáciles de tener. Si vivís en países tropicales, si no tenés invernadero como yo, por ejemplo, pues esas son las plantas ideales, ya que aguantan muy bien las lluvias. Lo he podido comprobar, que en el verano no tengo tantas pérdidas de ellas como las puedes tener. Las puedes llegar a tener seeds con las echeverías, ya que todas las especies de calanchoes tienen la particularidad de tener sus hojitas dentadas. Eso es debido a que en ellas salen nuevos brotes o nuevas plantas. Ellas tienen la particularidad que se reproducen por medio de sus hojitas, donde ellas reproducen nuevas plantas o brotes vegetativos que son totalmente reproducibles. Como lo podéis ver aquí. Aquí tenemos varios estados de crecimiento de los brotes. Estos ya están a punto de caer, porque ellos se caen solos de la hoja. Estos están un poco más pequeños y estos vienen brotando. Aquí hay ya unos que se han desprendido. Aquí hay uno que se ha desprendido. Mira cómo se desprenden ya. Totalmente con su raíz. Se desprenden con raíz y ya caen acá. Ellos caen aquí, tal cual yo lo voy a colocar ahorita.
Ahí quedó ya el que yo acabo de poner. Y todas estas son nuevas plantas. Así es de que te puedes hacer millonario reproduciendo calanchoes. Si los quieres vender o los quieres regalar. O mira, aquí hay de dos variedades, como puedes ver. Esta es esta, que es un calanchoe. Y este es la... Mira cómo se reproduce esta lindura. Es una planta que es muy noble, la planta más noble que existe, que ella solita se reproduce por sus hojas. La colocamos aquí o la puedes colocar en sustrato nuevo y ya vas a tener nuevas plantas. Estas plantas cambian con el color del sol. Las estresa el sol, pero se ponen a mi gusto más bonitas, ya que se ponen rojizas. Mira, esta es una de las más comunes. Y mira qué bonito color. Quítate de ahí, Sofi. Y al igual que estas, tienen la particularidad que con el sol se intensifican sus colores, sus formas tan exóticas que ellas tienen. Esta, si te fijas, esta no tiene todavía las manchas porque está muy en sombra. Le pega nada más unas horas al día, como unas 2 horas. Y mira la diferencia de esta planta con esta, que mira qué colores más bonitos. Mira qué colores más bonitos tienen esas dos, bien marcados. Este por parte es una esa es una, mira, como es una que se pone, es un calanchoe moteado, que se pone así cuando está en el sol. Se le ponen moraditas en vez de sus hojas punteadas, pero por falta de sol aquí donde yo lo he tenido, o sea, no es que le falte el sol, solo recibes unas horas al día y puedes ver cómo está la planta de desmejorada respecto de su color, que es un marmorata. Quiere decir que sus hojas se vuelven de aquí moradas, punteadas moradas. Si está a sol directo, pero un sol bien, bien fuerte. Y no el sol que yo la tengo, que son unas horas. Al igual que esta otra, es esta misma. Esta planta que ves aquí, en forma de roseta bien compacta y bien colorida. Es una rosa muy bonita, aunque es muy corriente y muchas personas no le puede gustar. A mí me encanta. Es esta misma. Esta también está bonita. No está estirada, no está etiolada, pero sin embargo le faltan horas de sol. Por eso es de que está bien verde. Si vos la preferís verde, pues tenedla donde le dé poco sol. Si vos la preferís estresada, rojiza, como esta tan bonita, pues dejarla al sol, que aguante sol con ganas. Así de que es así como se te va a poner. Y pues esta es la otra versión verde. Siempre tiene sol porque ellas necesitan muchísima luz solar para poder estar en buenas condiciones. Si no, se te va a poner estirada, se te va a ver fea y se te va a hacer bien alargada. Este es otro tipo de calanchoe que también está expuesto al sol y que también tiene sus colores bien bonitos. Mira, todos los calanchoes, todos tienen las hojitas así. No hay ninguna que tenga calanchoes lisos, que tenga las hojas lisas. No, todos los tienen como cortaditas o dentados, y es porque ahí es donde van a reproducir sus nuevas plantas. Como pueden ver aquí, esto es lo que causa tener calanchoes. Puedes tener miles de calanchoes. Y yo te puedo decir de que aquí donde yo vivo, que llueve tanto, porque estamos en El Salvador, o sea, es un país tropical donde recibimos muchísima agua. Yo las dejo a intemperie. ¿Y qué pasa? Ellas no se me mueren, ellas crecen, ellas se reproducen. Por eso es que me gustan los calanchoes, porque no son como digamos las echeverias, que sí son más delicadas, ¿no? Ellas les gusta también el agua. Son plantas que no se te van a morir si las dejas en tu invierno en la intemperie. Lo único que debes de asegurarte es de que su sustrato o su tierra donde las tengas sea bien drenante. No sé si puedes alcanzar a ver ahí mi sustrato. Pues mi sustrato es lo más parecido al sustrato donde ellas crecerían y está a base de mucha tierra de jardinería y bastante piedra pómez o cascajo, que hace que el agua salga de inmediato y no se le acumule, y así la puedes tener totalmente intemperie sin necesidad de estarla entrando, cambiando de ubicación. Ellas aguantan muy bien
el agua, y por eso de que ellas están ahorita en este caso en pleno sol, recibiendo toda la luz que ellas necesitan y todas las horas de sol que ellas necesitan. Es por eso los colores, es por eso la forma bonita que tienen estos calanchoes. Este calanchoe, como te comento, ha estado menos horas al sol, pero sí está también a intemperie. Con todas, ninguna se me ha muerto. Ya llevamos medio invierno y ninguna se me ha muerto por el momento. Y todo lo contrario, ellas siguen creciendo. Respecto de la fertilización, te cuento que pues la verdad yo no las fertilizo, o la fertilizo muy poco, quizás una vez al año con un fertilizante genérico como el triple 15 es el que yo le pongo una vez al año. De lo contrario, no les pongo casi fertilizante. Son unas plantas muy nobles, son unas plantas que crecen solas, son unas plantas que solo necesitan buen sustrato, buenas horas de luz, poca agua, o si tenés un buen sustrato incluso pueden aguantarte todo el invierno sin ningún problema. Eso es lo que te puedo decir de estas plantas. Son muy adecuadas para los países tropicales donde llueve tanto. Y te voy a estar compartiendo otro video donde tengo muchísimas otras plantas de este tipo, porque tengo bastantes y me gustan por eso, por lo resistentes que son, ya que en un país donde el agua es a veces un problema porque llueve bastante, ellas sobreviven perfectamente. Y también estas plantas se pueden reproducir por medio de corte de tallo. Si vos cortas el tallo, puedes sembrar esto en otro. Bueno, aquí puedes ver, aquí yo he cortado este tallo porque la siento muy alargada, lo corté. Lo pasé a otro recipientito y aquí he hecho dos nuevos brotes. Cualquier corte que vos le hagas, ella te vuelve a dar nuevos brotes. Aquí lleva otros dos brotes. Y esa es la forma en que se reproduce también si no querés esperar que pues ella te genere muchos hijuelos. Esta, por ejemplo, que esta es un calancho de marmorata. Este no me ha dado mucho, todavía no me ha generado hijuelos en sus hojas. Sin embargo, con el corte vos podés tener muchísimas plantas más también de estas plantas llamadas calanchoes. Bueno, eso sería por hoy lo que te quería contar de los calanchoes y espero que te sea de tu utilidad y que por supuesto te puedas suscribir a mi canal y puedas ver más contenido que estoy subiendo muy seguido. Así es de que cuídate mucho y nos vemos en el próximo video.